Amados hermanos, les entrego la palabra del Señor continuando con esta serie de mensajes acerca de la resurrección de los muertos de Jesús. Hay algo muy extraordinario que ocurrió en cuanto a la resurrección del cuerpo. Ya ocurrió. Esta gran promesa para el fin de los tiempos se realizó una vez en el centro del tiempo. Desde que Cristo se levantó de entre los muertos, la resurrección es una esperanza ya demostrada. Ya tenemos las primicias, las arras de la resurrección final. Cristo es ahora el primogénito de los muertos, entre muchos que resucitarán en el día final. Estamos hablando de la resurrección presente y futura. En su gracia Dios nos ha dado en medio de la historia un anticipo concreto del final. En 1 Corintios, Pablo insiste en que la resurrección es un elemento esencial del Evangelio, sin el cual no tiene en el menor sentido, como dice la nueva versión internacional en capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 1 al 8. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. La resurrección de Cristo es el fundamento sólido, firme e inconmovible de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y ese fundamento es un mensaje para nuestros tiempos actuales de gran confusión. Una de las teorías de la posmodernidad se llama la filosofía del no fundamento, que afirma que no existe más verdad que la interpretación y la opinión de cada cual, y no hay fundamento para establecer ninguna verdad objetiva. Los cristianos decimos que sí hay un hecho fundamentante, firme, inconmovible, y ese hecho es la resurrección de Jesucristo. En Jesús de Nazaret, Dios mismo entró a la historia humana y dio al proceso histórico su centro cristológico. Y en Jesús, Dios el Hijo murió y resucitó. Así como ya hemos señalado, Dios adelantó el futuro y lo trajo al presente. Por eso, la resurrección de Jesús tiene una doble función para nuestra fe. En la resurrección nuestra, al final de la historia, como una esperanza que ya se ha realizado una vez. La resurrección de Cristo es la garantía adelantada, por decirlo así, de la nuestra, y también el prototipo definitivo que anticipa lo que habrá de ser la resurrección nuestra. Eso es el significado de la frase primogénito de entre los muertos, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 8 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Este título, cristológico, lleva una sorprendente contradicción implícita. Primogénito habla de qué? De nacimiento. Dice, ¿verdad?, que es el primogénito de entre los muertos. Y cuando hablamos de primogénito nos lleva a la sala de partos, pero muertos nos lleva a lo contrario, nos lleva a la morgue. El necrocomio, o al necrocomio, ¿verdad? ¿Desde cuándo la vida puede nacer de la muerte? Claro, desde que Cristo resucitó. Cristo cambió la morgue en sala de parto. ¡Oh Cristo!, exclamó Emanuel de Unamuno,
Hiciste de la muerte nuestra madre. Nuestra vida y nuestra resurrección nacen de la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque Él vive, cantamos, ¿verdad, hermanos? Cantamos, porque Él vive, viviré mañana. Primogénito nos avisa que así como resucitó, también nosotros, sus hermanos y hermanas, seremos resucitados. Primicias de la resurrección nos asegura que habrá después una cosecha final, demostrada ya en las primicias, y que los frutos finales serán como fueron las primicias. La resurrección de Jesús garantiza la nuestra y también la prefigura. Aclaremos que Jesús resucitó a la novedad de vida, o en novedad de vida, a la vida del siglo venidero. Debemos distinguir entre la resurrección, la que podríamos llamar revivificación o resucitación, como la de Lázaro, por ejemplo, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, entre otros. Ellos estaban muertos y volvieron a vivir. Pero después murieron otra vez. Resucitaron a una experiencia limitada durante cierto plazo de tiempo de esta misma vida. Pero Cristo resucitó a novedad de vida, de esa vida que nunca perece, de esa vida que nunca muere. Por otro lado, debemos distinguir entre resurrección e inmortalidad. La inmortalidad es del alma, sin carne ni huesos, ni piel. Eso lo creían muchos pueblos antiguos. Los griegos, por ejemplo, creían que el alma preexistía antes de encarcelarse, entre comillas, en el cuerpo y que viviría después de la muerte. El alma, al escaparse de este maldito cuerpo, irá volando, decían ellos, y vivirá para siempre espiritualmente. Pero Cristo no resucitó espiritualmente. Cristo resucitó corporalmente. Y en ese sentido, su resurrección anticipa y prefigura la nuestra. Como fue el cuerpo resucitado de Él, así será el nuestro en la resurrección final. Eso se demuestra dramáticamente en los evangelios, aunque Mateo y Marcos casi no indican nada sobre las características del Cristo resucitado. Lucas y Juan son mucho más extensos, mucho más minuciosos y detallistas. Todos los evangelios subrayan la realidad literal de la muerte de Jesús y la total identidad del resucitado con el crucificado. Lucas se empeña especialmente en destacar la realidad física del cuerpo de Cristo, junto con su liberación de los límites naturales del cuerpo humano no resucitado. Cristo caminaba junto con dos discípulos, como lo vemos, hermanos, en Lucas capítulo 24, vamos a buscarlo, versículos 13 al 15, ¿verdad? Dice la palabra lo siguiente: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, dice, y caminaba con ellos. Conversaba con ellos y les enseñaba aparentemente en la misma forma que había enseñado antes de morir, mientras él vivía. Antes de morir y resucitar, por supuesto, hermano. También comía con ellos. Sorprende la frecuencia con el que el Jesús resucitado compartía la mesa con sus discípulos. Voy a dar un ejemplo. Y aconteció, dice el versículo 30 del mismo capítulo 24, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Un ejemplo está también el versículo 41
justamente en el mismo capítulo, dice, y él lo tomó, dice, entonces le dieron parte de un pez y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ya vamos a ver de lo que estoy leyendo, hermanos. Entonces, igual que durante su vida encarnada, Jesucristo participó de la mesa con sus discípulos, ¿verdad? Y alguien por ahí dijo, como lo haremos también en el reino venidero. Fíjense ustedes que alguien ha dicho esto en el versículo 19, versículo 9, la palabra del Señor dice lo siguiente, dice así, y el ángel escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Está hablando de comida, hermanos amados. Y recuerden que no vamos a volver a tomar la cena con Jesucristo hasta que su reino sea consumado. Lucas 24 subraya con especial énfasis la realidad corporal del resucitado, con una evidente intención teológica contra toda espiritualización de la resurrección que la confundiera con la inmortalidad del alma. Él se acercó a los dos caminantes, dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Como cualquier otro ser humano, ¿verdad? Se acercó a estos caminantes como cualquier otro ser humano que iba por el mismo camino. Él caminaba igual que caminaban ellos, un pie adelante y otro pie atrás. Él les habla igual que habla todo ser humano, caminando juntos. Cristo les dio un estudio exegético de teología del Antiguo Testamento en la misma forma humana en que la daría cualquier maestro de la Biblia, aunque no lo reconocieron. Porque sus ojos, dice, estaban velados. No era por ningún aspecto glorificado que pudieran notar ellos, sino precisamente por parecerse totalmente a cualquier otro transeúnte del camino. Solo en la fracción del pan lo llegaron a reconocer. Paradójicamente, en el momento de recibir ellos la vista, Jesús se volvió invisible y se quitó de la presencia de ellos, ¿verdad? Como dice el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos, dice, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, ¿verdad? Habrá sido para hacerles entender que aunque él era siempre el mismo, ahora lo era bajo nuevas condiciones. Podría haber sido para darles tiempo para volver a Jerusalén a pie y llegar a tiempo para el encuentro que él tenía planeado para la noche. No sabemos. Pero es cierto que ellos regresaron a pie, igual como habían llegado a Emaús, mientras Cristo llegó instantáneamente. Recuerden que ya no estaba limitado a su cuerpo, solamente a su cuerpo físico, en la libertad del cuerpo resucitado, en el poder del cuerpo resucitado, y se puso en medio de los discípulos. En el tercer relato de la resurrección de Jesucristo, en Lucas capítulo 24, versículos 36 al 49, Jesús se empeña en convencer a los discípulos de que su cuerpo resucitado es realmente físico. Cuando Él se presenta en medio del grupo, ellos se aterrorizan porque creen que es un espíritu, incluso pueden haber creído que era un fantasma. Pero Jesús apela directamente a los sentidos de percepción de ellos para que reconozcan la realidad de su cuerpo. Y hace la pregunta, ¿verdad? Y él pregunta, versículo 38 dice, pero les dice en el versículo 38, ¿por qué estáis turbados? Yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
Como veis que yo tengo, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Verdad? ¿Cierto? Cuando las claras evidencias de los sentidos físicos no bastaron para convencerles, ¿cierto? Ellos estaban asustados y de puro gozo, de pura alegría, no lo creían totalmente. Jesús apela a un segundo argumento realmente genial. Como ellos no acababan de creer, lo dice la Nueva Versión Internacional, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Si los fantasmas no tienen manos y pies, ni carne ni huesos, mucho menos pueden comer. Entonces, para mostrar la realidad de su resurrección, Jesús comió ante los ojos de ellos. Lo vieron abrir la boca, levantar la comida con la mano y comérsela. A esta segunda demostración empírica, Jesús ahora, ¿verdad?, como en el camino de Emaús, añade argumentos bíblicos. La Nueva Versión Internacional dice, cuando estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Lucas 24, 44 y siguientes. Hermanos, ahora que al fin han reconocido que Él ha resucitado y con cuerpo, Jesús les imparte una comisión misionera de predicar el nombre del resucitado, el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. El versículo 47, lo que decía hace un momento, hermanos amados, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mezcla de la gran comisión este versículo y también de Hechos 1:8, cuando serían investidos del poder de lo alto a través del Espíritu Santo. Y pensar que llegaron, hermanos, a ese punto por algo tan común y corriente, ver comer al resucitado. Ese pescado asado ayudó a lanzarlos al proyecto misionero en el mundo entero. Debemos señalar otra característica del Jesús resucitado. Sus propios amigos no lo reconocían, sino que lo confundían con los más humildes seres humanos. Aunque Lucas 24, bien digo, 37 y siguiente, lo confundieron al principio con un espíritu. Era solo porque en ese momento ni consideraban la posibilidad de que fuera el mismo resucitado. Pero antes, María Magdalena en Juan capítulo 20, versículo 15, lo confundió con el jardinero que cuidaba el huerto, con el hortelano. No lo confundió con un ángel, ni con un rabino o un profesor de teología, con el jardinero. Y cuando Cristo aparece en la orilla, ¿qué pensaron ellos en la orilla del mar? En Juan capítulo 21, versículos 1 al 4 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos.
Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos a nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Hermanos amados, después de la pesca milagrosa, Pedro exclamó a sus compañeros ahí en el versículo 12, dice el versículo 12, les dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Verdad? Lo más simpático, hermanos, y hasta cómico, podríamos decirlo, es el relato del camino de Emaús. Los dos caminantes iban cabizbajos, ya totalmente sin esperanza, aplastados. Se le acerca Jesús, pero no lo reconocen. Con la misma pedagogía y psicología de siempre, o que siempre demostraba, Jesús abre la conversación con una pregunta muy sencilla y natural que introduce la siguiente conversación, hermanos, un poco dramatizada. Jesús, hola amigos, ¿de qué vienen ustedes? ¿De qué vienen hablando ustedes? ¿Qué les tiene tan triste? Cleofas, ¿serás tú el único extranjero en toda Jerusalén que no sabe todo lo que ha pasado este fin de semana? ¿Cómo es posible que no sepas de los últimos acontecimientos? Jesús, con cara, podríamos decir, de inocente, pues cuéntenme, ¿qué cosas han pasado? Ellos, sin darse cuenta que todo esto le había pasado a quien les acompañaba, pretenden ponerle al día con las noticias. Lo de Jesús de Nazaret, que era profeta poderoso en hechos y en palabras. Jesús, con expresión de mucho interés en saber más. De veras, cuéntenme más. Ellos, pero nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron a ser crucificado. Jesús, ¿y entonces qué pasó? Ellos mirándole directamente a él sin reconocerle, pues algunas mujeres fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Y después unos compañeros también fueron al sepulcro, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Notemos que Jesús les da espacio para expresar ampliamente sus propios sentimientos. En vez de caerles con un sermón, como de pronto podemos hacerlo nosotros, e identificarse inmediatamente como, entre comillas, prueba de la resurrección, les hace preguntas que les anima a exteriorizar sus pensamientos y emociones. ¿De qué conversan? 24:17. Les pregunta, y después, ¿de qué cosas? 24:19 de Lucas. Aparece aquí un Jesús sutilmente, podríamos decir, hermano, con todo respeto, jocoso, que en la forma más cariñosa y pedagógica juega, entre comillas, con ellos, con un método socrático para llevarlos simpáticamente al mejor entendimiento. En esta conversación, Lucas parece decirnos que Jesús resucitado no había perdido ni su gran sensibilidad humana, ni ese sentido del humor que caracterizó también su enseñanza. ¿Qué psicología la de Jesús? Haciéndoles preguntas, haciéndose el inocente, dejando que ellos le informen a él de su propia muerte, de la pasión que él mismo había sufrido en carne propia. Qué dominio propio, hermano, extraordinario. Qué sentido de humor más profundamente humano. Lo que nos interesa especialmente es que ellos, al ver a Jesús, creían que era un extranjero, que ni siquiera estaba al día con las noticias. Los que vieron a Jesús nunca lo confundieron con un dramático ángel, echando rayos de gloria, cuya cara brillara como el sol del mediodía. Al contrario,
La primera en verlo, María Magdalena, lo tomó por el jardinero que cuidaba el huerto. Los dos caminantes lo ven como un forastero, sin absolutamente nada de excepcional, de impresionante. Y los discípulos desde la barca donde pescaban, primero creían que era otro pescador más. Tan humano era el Cristo resucitado. ¿Cuáles son las características, hermanos, concluyendo esta palabra del Cristo resucitado? Es importante porque entendemos que nuestro cuerpo resucitado habrá de parecerse al cuerpo de Cristo, primogénito y primicias de la resurrección. Podemos señalar las siguientes características. Primero, todas las fuentes señalan de una u otra manera la identidad del resucitado con el anteriormente crucificado y la continuidad ininterrumpida de su persona. Según Juan capítulo 20, versículo 20, dice la palabra: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículos 25 al 27, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Su cuerpo tenía las marcas de las recientes heridas. Y eso, hermanos, lo podemos comparar con Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. ¿Cierto? En todos los textos, a los relatos de la sepultura le siguen inmediatamente los relatos de la resurrección. En su aclaración del Evangelio que él había proclamado, Pablo incluye que fue sepultado y que resucitó al tercer día en 1 Corintios 15:4. También al hablar de la resurrección final, Pablo propone analogías en la continuidad y la transformación del mismo cuerpo. En 1 Corintios usted lo puede leer, hermano, 15, 36 al 44. Segundo, todos los relatos indican, cada uno a su manera, que el cuerpo del resucitado fue visible, audible y en algún sentido físico. Lucas y Juan son los más enfáticos en este aspecto. Aunque Pablo no entra en descripciones del resucitado, destaca que éste aparecía, como lo dice 1 Corintios 5:8, apareció a Cefas, y después dice apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando habla del cuerpo espiritual, en contraste con el cuerpo psíquico, no cuerpo físico, o la tienda celestial con la que seremos revestidos, como dice 2 Corintios 5, del 1 al 5. Pablo destaca la novedad del cuerpo resucitado por el poder del Espíritu, pero de ninguna manera lo reduce a una mera inmortalidad del alma. Pablo insiste específicamente que el alma del creyente, escúchelo hermano, no quedará desnuda. Gloria al Señor por eso. En tercer lugar, Lucas y Juan, que describen más ampliamente al Jesús resucitado, lo presentan como impresionantemente humano. Come, camina, conversa, como consejero, consolador, psicólogo, pedagogo. Según Lucas, abre la mente y los ojos de los dos caminantes, y todo eso con un bello sentido del humor. Es en Cristo al que le gusta el compañerismo en la mesa, o de la mesa, le gusta el compañerismo de un paseo. De angelical tiene poco o nada, de humano muchísimo. Diversas fuentes, en cuarto lugar, y Pablo en particular, señalan el paralelo entre el cuerpo resucitado de Jesús y el de los fieles de la resurrección final.
Cristo el primogénito. Voy a leerlo, hermanos, en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Uno 18. La palabra del Señor dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí. 1.5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Ojo, hermano, que cuando estoy diciendo que el Cristo resucitado era muchísimamente hombre humano, no estoy quitando la deidad de Jesucristo, que vamos a ver tal vez en el otro mensaje. Entonces, hermano, cuando hablamos de Cristo, que Jesucristo es primogénito y es primicias de la resurrección futura, estamos hablando de la resurrección presente y la resurrección futura, garantiza nuestra resurrección futura. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos va a resucitar a nosotros también, como dice 1 Corintios 6:14, 2 Corintios 4:14. Según Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, los muertos creyentes e incrédulos saldrán de los sepulcros, un paralelo evidente de la resurrección de Jesucristo. Sabemos la diferencia, ¿verdad? Los que hicieron lo bueno, los que recibieron y aceptaron a Cristo para glorificación, y los que hicieron lo malo, a condenación. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha de manifestar lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios, Cristo ha resucitado. Primicia, primogénito de nosotros, que también vamos a resucitar para ser glorificados juntamente con Él. Que el Señor les bendiga, hermanos.